Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oliver Julián. Les voy a presentar un poco de la época de posmodernidad a modernidad. Mi equipo está conformado por... Hola, mi nombre es Jesús Cooper Bello López, soy de Alimentos y Bebidas, grupo 605. Buenas tardes, soy Aarón Vladimir Martínez Barcenas, de Alimentos y Bebidas 605, y vengo a hablarles sobre el tema de la época posmoderna en la filosofía. Hola, mi nombre es Arturo Galarza Venegas, soy del grupo Alimentos y Bebidas 605 y hoy toco hablar sobre el tema época posmoderna. Hola, soy Bricia Fernanda Cuevas Martínez, soy del grupo de Alimentos y Bebidas 605 y hoy nos tocó hablar del tema época posmoderna. Hola, soy Fabio Israel Salcedo Cáceres, mi equipo es el número 4 y algunos de los filósofos que voy a presentar son Jacques Derrida y Richard Rorty. Hola, soy Julián Peña Silva, estudio en el plantel con la letra 11 de Valle Dorado. Soy de sexto semestre y soy de Alimentos y Bebidas. La época contemporánea abarca desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. La posmodernidad se identifica más específicamente desde la segunda mitad del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Este periodo se sitúa tras el fracaso de los grandes proyectos racionalistas de la modernidad como el progreso, la ciencia y el Estado-nación, y refleja una profunda crisis de legitimidad, identidad y certeza. Fin de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Avances tecnológicos y revolución digital, globalización y neoliberalismo. Crisis de los idealistas ilustrados como la razón, progreso, verdad universal, feminismo, ecologismo y multiculturalismo. Hablaremos de las características posmodernas. Mayormente todos estos filósofos nombraron o hizo que se hicieran o se destacaran varios puntos sobre las características. Mayormente son estadounidenses, uno que otro francés. Un punto de ellos viene siendo la credulidad hacia los metarrelatos. Otro viene siendo fragmentación de los sujetos de la verdad. Crisis de la razón y conocimiento. Preadelencia de la imagen y simulación sobre la realidad. Pluralidad de discursos y relativismos epistemológicos. Transformación de la identidad de géneros. De lo efímero y de lo líquido, disolución de fronteras entre lo alto y lo popular de la cultura. Uno de estos filósofos lo dijo Jean Lyotard, viene siendo un francés que tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, cuando las grandes ideologías del marxismo, creo que viene siendo narcisismo, viene siendo que se fueron cuestionadas. Michel Foucault desmonta la idea del sujeto autónomo construida con las relaciones del poder. Supongo que viene siendo algo un poco más de lo político. Richard Rorty, estadounidense que relativiza el conocimiento de la pluralidad de discursos que rompe la filosofía de la filosofía. Otro viene siendo Friedrich Jameson, que viene siendo narcisista, marxista, pues, que es dentro del análisis postmoderno. Otro, por último, de su mayoría, viene siendo Judith Butler, que es filósofa estadounidense que viene siendo sobre la identidad de género, sobre la sexualidad e identidad de género. Y fundadora de la teoría Queer, Queer. El primer filósofo del que hablaré se llama Jean-François Lyotard. Fue un intelectual francés que escribió tras la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría, cuando las grandes ideologías como el marxismo, el liberalismo clásico, comenzaban a ser cuestionadas. Poseía unas ideas clave que en la condición posmoderna Lyotard sostiene que vivimos en una era de incredulidad hacia los metarrelatos. Esto significa que ya no confiamos en relatos universales como el progreso, la historia única o la razón científica. Da nombre y forma filosófica al pensamiento posmoderno,
que se fragmenta en múltiples juegos de lenguaje. Tenía una idea un poco adelantada a su época, los cuales es un cambio en la época posmoderna. El siguiente filósofo es Michel Foucault, que vivió en la segunda mitad del siglo XX, durante el auge del estructuralismo y el desencanto ante las instituciones tradicionales. El poder no es represivo, sino productivo, contenía una de sus frases, que produce discursos, saberes y subjetividades, que analiza cómo las instituciones, prisiones, hospitales o escuelas moldean la conducta de los individuos de nuestra sociedad. Desmonta la idea del sujeto autónomo y muestra cómo somos construidos por relaciones de poder y social. Su concepto de biopolítica anticipa muchos debates actuales sobre el control del cuerpo, acerca de las comunidades humanas y pensamientos del cuerpo. Esos serían los únicos dos filósofos que tendría para comentar y son los que llamaron mi atención. Espero sea informativo. Gracias. Jacques Derrida fue un filósofo argelino francés. Trabajó dentro del campo de la lingüística y la filosofía continental. Su idea clave fue: la desconstrucción revela que todo texto encierra contradicciones internas. No hay un significado estable, el sentido siempre está en movimiento. Su aporte: cuestiona las estructuras binarias como razón, emoción, hombre-mujer, blanco-negro, y con ello desestabiliza los pilares del pensamiento occidental. Richard Rorty fue un filósofo estadounidense activo durante el declive de la filosofía analítica tradicional. Su idea clave: la verdad no existe como una correspondencia entre lenguaje y realidad. Lo que importa es el consenso entre comunidades. Propone un giro conversional en la filosofía. Su aporte: relativiza el conocimiento y defiende la pluralidad de discursos. Rompe con la idea de que la filosofía tenga una base firme e incuestionable. Bueno, en esta ocasión yo les voy a hablar de dos filósofos y espero su atención. Ahora, posteriormente, pasamos a hablar de Fredric Jameson. Este fue un filósofo marxista estadounidense que nos hablaba del posmodernismo. Nos decía que este mismo no es solo una estética, sino un resultado del capitalismo tardío. Este mismo critica la pérdida de profundidad de la estetización del pasado y el consumo cultural. Estas ideas nos introducen a una perspectiva crítica marxista dentro del análisis postmoderno. Voy a comenzar hablando de Jean Baudrillard. Este fue un sociólogo y filósofo francés. Las ideas claves de este nos hablaban de que vivimos en una hiperrealidad, donde lo que vemos no es real, sino simulacros. Un ejemplo de este sería la televisión o redes sociales, que argumentaba construían realidades falsas. El aporte que este nos dio como filósofo fue el fundamentar la crítica cultural contemporánea, especialmente sobre el poder de los medios para fabricar verdades. Zygmunt Bauman fue un filósofo polaco que vivió en la época de la transición entre la modernidad sólida y la modernidad líquida, o también conocida de otra forma como las estructuras estables y las relaciones semíferas. Su principal idea propuesta fue que en la sociedad actual todo es transitorio, desde el trabajo, el amor, hasta la identidad. Lo cual, si bien era un pensamiento que podía generar ansiedad, también te podía dar una sensación de libertad. Su aporte principal describe que el tipo de subjetividad e instituciones son las que dominan en la globalización contemporánea. Por otra parte, Gianni Battimo fue un filósofo italiano que fue influido por Nietzsche y Heidegger. Él propuso que el pensamiento débil, es decir, es un tipo de pensamiento que no busca fundamentos absolutos ni verdades fuertes. Battimo defendió la hermenéutica, o sea, la interpretación como método filosófico, invitando a aceptar la pluralidad de significados y valores. Bueno, a mí me tocó hablar sobre dos filósofos en específico, los cuales fueron la filósofa Judith Butler. Fue una filósofa estadounidense influida por el feminismo y el físico-analismo y el postestructuralismo. Sus principales ideas clave eran que el género en algo natural ni fijo, no era algo muy
uno era una gran construcción social, la cual se presentaba, se presentaba o se repetía performativamente, es decir, que se actuaba constantemente. Era algo que notaba ella que era muy tocado el tema, o sea, era muy constante. Sus principales aportes, o principal aporte, era que fue una fundadora de teoría de queer. Esa teoría era su pensamiento que transformaba estudios de género, sexualidad y identidad. En clave posmoderna. Y el filósofo Paul Federbent, su principal contexto de filósofo era la ciencia, un contexto que se denominaba ciencia como la verdad objetiva en el siglo XX. Las principales ideas clave que él tenía era que no existía un método científico con el que se podría denominar algo único o superior. Toda forma de conocimiento mítico, religioso o artístico puede ser validada por determinados contextos. Y su principal aporte era desmitificar la ciencia moderna y plantear un relativismo epistemológico radial, que todo es posible. Y eso sería todo. Finalmente es todo de mi parte y muchas gracias por su atención.